Hola, jo soc l'Encati, l'alta sacerdotessa de l'Església de Dòries. Fa 2 anys, el rol de l'any passat, em van donar una poció d'amor i vaig seguir en Goran fins al Ducat d'Ibion. Se m'ha donat la missió de reescriure les escriptures de Dòries, de descobrir què va passar i per què vaig acabar bevent jo la poció aquella l'any passat i per què han matat l'antic, el sacerdot, y para qué me han donat la culpa a mí. Vale, yo soy Ara Elarios, la sacerdotista del mercado de Ibón, y tengo el sobrenombre de la clarividente. Así que cuidado con lo que yo vea. Hola, soc Nana y forme part de la Guàrdia de Rognar. Soc la seva arquera. Pues mi nombre es Arturia y bueno, estoy aquí, soy funcionaria de la corte. Y bueno, realmente mis objetivos de hoy, aparte de asistir a la maravillosa boda que se va a celebrar, que es todo un honor haber sido invitada, mis intenciones son mejorar mis habilidades en medicina y bueno, por otra parte, en un tema más personal, en los eventos que llevaron a la decadencia, descubrí que era la heredera de Castur, reino que ahora mismo pues no sé si se le puede llamar reino. Entonces mi intención es intentar llegar como a una especie de acuerdo con el duque para ver si de alguna forma podemos intentar restaurarlo, como reiniciarlo y pues que no se pierda, ¿no? Porque bueno, yo realmente hasta ese momento no sabía que era de ese reino, pero al final de alguna forma estoy conectada a él, igual que mi hermano Galdwar. Y nada, aparte de eso también me encantaría abrir una escuela de magia. Soy Astrid, soy adoptada por una pareja de panaderos y me dedico a mantener la panadería del pueblo, de Ibion. Bé, el meu nom és Baldufus i jo sóc un artesà de la fusta i el que he fet és portar molts de jocs, però sóc especialista en jocs, fusta i jocs, i per tant el que he de fer, el meu objectiu és fer jugar a la gent i guanyar diners doncs fent jugar a la gent. Sí? Hola, soy el barón Caismond de Aquapira y vengo como parte de la nobleza de Aquapira a acompañar al conde Olaf a esta boda de estas dos personas de Ibion. Buenas, el nombre de mi personaje es Carles Zelmor y yo me dedico a básicamente ir con la Lady Teire junto a ella como guardaespaldas, porque soy un guardia de la regenta. Sí, vale, me llamo Chandel Barson, soy de Castur y bueno, actualmente soy un refugiado en Niboni, soy un refugiado por aquí y básicamente he venido para tener conocimiento, para aprender cosas. Es decir, porque me pasaba el día en la biblioteca y quiero aplicar estos conocimientos en la vida real. Y claro, como he venido aquí, como Castur ya está medio destrozada, pues me he visto obligado a refugiarme aquí y aprender cosas. Es decir, aprender, hacer contactos y pues mi trabajo, digamos que me dedicaré un poco a vender información. Y básicamente es esto. Y el objetivo que tengo, pues no lo puedo decir. Que realmente mi objetivo real no lo puedo decir, así que se irá viendo durante la partida. Molt bones, soc Dantarian Miles, soc el fundador del sindicat de grangers i ramaders d'Ibion. El que busquem fer amb el nostre sindicat és bàsicament agrupar a tots els treballadors i donar-los millors oportunitats de feina, ja que ara mateix en aquesta guerra que estem patint hi ha molts moments d'escassetat i creiem que precisament el poble és el que més està patint. Llavors el que busquem és que hi hagi més drets, més igualtat, perquè els rics estan fent més rics i els pobres més pobres. Hola, soy Dorotea Marginales y vengo de Ibion a intercambiar mercadería. A ver si puede ser. Soy Droni Polgion, soy un aventurero pesimista
y ex ladrón. Mi objetivo actualmente es intentar dejar de robar y poder ganarme la vida honradamente. Y ya está. ¿Objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo es que es secreto, básicamente. Claro, el objetivo es secreto, no lo puedo decir bajo ningún concepto, entonces pues es secreto. Hola, bon dia, soc Hugh Cunningham, soc un mercader de llimones. Dedico al cultiu i a la venda de llimones. Soc Edward Luther Fitzgerald, ministre d'Economia de la Cort d'Evian. M'encarrego de recaptar els impostos i de pagar les nòmines de tots aquells que treballen per la Cort. Soy Einar Longhorn, viajero y aventurero de las tierras del norte. He llegado a Evian por una posible información de que Balrog sigue vivo. Estoy trabajando para mi actual maestro, Ragnar Rogner. Hola, mi nombre es Erinea Beaumont y soy la prometida del conde Olaf. Hola, soy Ethel Rex. Soy un aventurero mago meditabundo. No puedo decir mucho de mí, la verdad. Tendría que descubrirse. Soc Evangeline Clerdiu, soc cuinera i serventa de Evian. Vaig aprendre a cuinar en Evian i també cuino per la taverna. I estic entre dos treballs i ja veurem què passa si no sé decir escojo uno, escojo el otro o escojo los dos. Buenas, mi nombre es Feigir Commonwealth y soy guardia de Conde. En principio, claro, nobles empezamos... Simplemente trabajo porque es lo que me realizo. Guardias, iglesia... Hola, soy Fernando Fernández y pertenezco a la Guardia de Evian. ¿Y qué puedo decir de mí? Bueno, pues por mucho que no me parezca, yo he sido huérfano, pero bueno, ahora que estoy en la Guardia de Evian, es mi oportunidad para forrarme. Voy a intentar conseguir unas buenas pastas, unos dinerillos, y así voy a poder salir de la pobreza y voy a sacarle la pasta a un noble a ver si consigue contratar mis servicios. Mira qué hacha me han regalado aquí cuando me contrataron. ¡Mua! Esto son mis méritos, mi vida. ¿Y qué más puedo decir de mí? Bueno, en las calles he aprendido cómo los ladrones aprenden a robar y los uso en su contra. ¿Qué más puedo decir de mí? También estoy metido en el grupo de Ragnar Rogner y ¿qué más? Pues nada, que quiero hacerme rico. Hola, buenas, soy Galwath, un superviviente de los que sufrieron la tragedia del reino anterior y que ahora, tras varios acontecimientos, me han destinado aquí, en el reino de Albion. Y aquí está mi iglesia, detrás de mis espaldas, para proclinar sobre mi dios Dorias. Y estamos aquí reunidos para poder estar en la boda de Lady y Cunningham, para estar aquí reunidos y poder dar fe a su eterno matrimonio. Hola, soc Goran Amner, sacerdot de l'Església de Dorias. Soc conscient que ara mateix l'Església no gaudeix de la millor reputació. Per això estic treballant en unes noves escriptures per apropar l'Església de Dorias a la població d'Evian. Tanmateix, ara mateix l'Església estem una mica ocupats, ja que la nostra primera prioritat és garantir que les núpcies del duc siguin tot un èxit i no hi hagi cap mena d'impediment al gran matrimoni. Així doncs, jo i els meus companys sacerdots treballarem per garantir que el dia d'avui sigui tot un èxit i les escriptures siguin reformades. Hola, soc Guillem de Poitiers, pertany a la companyia d'arts escèniques i dramàtiques d'Aquitània i la missió que tenim és que tothom s'ho passi molt bé, divertir-nos y bueno, jolgorio total. Hola, soy Gunther van Clausen y soy el bardo de Aquapira y copero del conde Olaf. Estoy a servicio de la comitiva y espero pasármelo en grande.
El nombre del personaje es Khan Gluqueno, es guardia de la comitiva de Valimar y su misión es proteger a Lady Dairat y proteger a la integridad del rol. Me dic Harun Solo, tinc 21 anys, me vaig unir a la guàrdia per la mort del meu pare. Actualment estic buscant estabilitat econòmica, estic acceptant suborns per jubilar-me tranquil i tinc pensat estar bastants anys. Aunque hay algo que me ha inquietat bastant, que un sacerdote me va subornar fa una nit, dos, i per anar a la tesoreria del duque. I allà ja no l'he tornat a veure i estic preocupat, perquè el capità sap que me va tocar a mi aquesta nit patrullar aquell lloc. Hola, soy Hasso y soy cocinero de la cocina de Ibion. Soc Hércules Vulcano, venedor i fabricant de pocions, antic aprenent de màgia, i el meu rol al joc bàsicament és ajudar a Lady Tiret, que és a l'amor de la meva vida, y sembla que ella me corresponde. Hola, mi nombre es Horacio de las Torres Hernández y soy un guardia de Ibion. Anteriormente fui un guardia de la iglesia, pero la iglesia ha perdido poder, por lo que me reubicaron a la Guardia General. Como tal, ya tengo mi historia resuelta. Hace mucho que la tengo. Pero como tal, me intriga, porque no solo me apetece patrullar, también quiero inmiscuirme en mis propias cruzadas, encontrarme mis propias aventuras, y como tal, eso haré. Ciertamente, espero que mis problemas personales no inmiscuyan en todas mis aventuras, por lo que ese será mi momento. Bueno, soy Josul, vengo del sur y da la coincidencia de que me han dicho que hoy es un día muy especial, así que nada, mientras intento sacarme unas monedas a ver qué es lo que pasa por aquí. Bueno, yo soy Ingun Daidalos, soy la futura mujer de Lloret, el duque, pero sobre todo también soy una inventora y una antigua refugiada de Castur, y aparte de que la boda salga bien, también siento un gran peso sobre mis hombros, porque yo lo que quiero es unificar al pueblo con la nobleza, derrocar un poco este sistema feudal injusto que hay y sobre todo ayudar a que Castur vuelva a ser lo que era. Soc en Jair, capità de la Guàrdia, també conegut com l'Os de l'Hivern. El meu objectiu és que la boda passi sense cap interrupció, sense cap problema. El més important en una societat civil, honesta i pura és que no hi hagi incidents. La guerra és només un mitjà per assegurar la pau. Evitem que passi qualsevol problema. Vaig ser membre de la Guàrdia durant molt temps abans d'esdevenir capità, però no per això sóc el més fort de tot el meu equip. Compto amb gent molt forta, molt valenta i sobretot molt honrada. En aquest sentit, m'agradaria dir-vos unes paraules. Podeu comptar amb nosaltres per garantir la pau en aquest dia tan bonic. Hola, soc la Joana Rens, soc una refugiada de Castur i ajudo a la tia Gavaldà a dur la taverna. A més, he fundat el Front d'Agermanament dels Bàrbars per lluitar que els nostres germans nòrdics tinguin els mateixos drets i no siguin discriminats aquí a Ibion. Soy Jormund, una persona que viaja por el mundo. Y nada, pues hace poco llegué a estos pares, hay una boda, me han dicho, que pagan bien, y la guardia es algo que bueno, mejor ser guardia que otras cosas, ¿no? Poco honorables. Mi objetivo en la vida es conseguir dinero, siempre viene bien. Y con ese dinero, pues, construir una casa. Sí, una casa para mí. Y bueno, mi motivo aquí principal es conocer a la buena gente de esta zona, vivir lo suficiente para poder contárselo a alguien, y con eso me bastaría.
que le tomen la grabación. Hola, pues me llamo Kino Kaina y soy maga de la corte de Aquapira. Yo soy Lady Tirait, la regente de Valimar, y vengo aquí pues por cuestiones políticas y obviamente para la boda de los duques. Soy Laurin y hago de un mercader acompañado por mi escolta, un bar y un familiar. Bueno, no me sé su nombre de memoria. Hola, sóc el Leoret Resoprical, mag exiliat i refugiat de Castur. Estic buscant l'estabilitat i la reformació de la meva pàtria i la fi de tanta anarquia i violència. Bueno, doncs el meu personatge és Lionel Percival, ¿vale? I el meu rol bàsicament és soc de guàrdia de la cort d'Evian i m'encarrego de vigilar i quan es duguin a terme les bodes, doncs, inspeccionar la gent que pugui ser sospitosa. Hola, sóc la Margarita Barginales, sóc campesina, habitante d'Evian i vinc a vendre les meves pastanagues. Hola, sóc en Quintis Montserrat, sóc una nena passada d'aquí de la vila i em dedico a collir herbes i les venc al mercat a veure si faig una mica de fortuna i la meva panxa s'engreixa. Hola, sóc el Mordred, d'acord, i vinc de la cort d'Aquapira. I el meu objectiu és protegir el conde Olaf, de totes les intrigues que pugui haver. Hola, soy Morgana de la Torre Roca, soy la prometida de Mordred. Hola, soy María Bassa, represento a Nicole Ford, que soy la panadera, una de las panaderas junto a mi hermana Astrid. Hola, soy la cantante de Rockner y la trama es que todo el dinero lo tengo yo, por lo tanto ya veremos lo que pasará. Hola, sóc el Noi de Ferram i sóc un enterrador de morts de la via d'aquesta villa. A mi m'agrada molt anar per la taverna i així i xerrar amb la gent, per tant no acostumo a treballar mai. Buenas, soy Nox Santarot y bueno, soy noble. Soy militante del FAP y refugiado del Castur, como ya se puede notar. Simplemente estoy por aquí a ver si podemos volver a la gloria de Castur. Hay que echar a los que estaban. Yo soy el Conde Olaf, vengo aquí como el Conde de Aquapira a conseguir muchos aliados y hacer parte de mis alianzas mantenidas con todos los demás. Les agradezco y espero que tengamos muy buenos negocios. Hola, sóc el Pallanga Polais, un aventurer que he vingut aquí al casament, a veure què. Sóc un nòmada que conec molt les herbes i em guanyo la vida amb això. Tothom que necessiti herbes o coneixements d'aquests etnobotànics us puc ajudar, però jo compro aquí. Em dic Penny Gus, era l'antic missatger ajudant del Senescan Boscan, el qual mor a les primeres intrigues de Palau. Després d'això perdo un ull intentant reunir la gent de la franja anàrquica, intentant buscar un mateix quòrum, llavors tota l'anarquia fa que sigui impossible i acabo intentant-me dedicar a el que és de fer de trotamons i mercader. Amb això acabo treballant sota les ordres del duc, com a recaudador d'impostos, vinculat a la moneda, i avui estic en aquest dia de celebració i de retrobament. Molta gent de la franja o antics casturians estan per aquí, la majoria els conec, tinc els seus noms i m'interessa molt el seu benestar. Vull parlar amb ells, vull saber quines notícies porten de la franja. Hola, yo soy Robert Cado, soy de Castur, un refugiado. Yo lo que me dedico es, digamos, también a hacer inventos y artilugios. También tengo mi torre de detective privado. Antaño yo era militar, era teniente. Y bueno, pues me gano la vida haciendo artilugios, investigando y vagando por el mundo. Hombre, aquí abrigadito. Hola, soy Roger y Frente de Moto. Hola, soy Sinclair, solo soy un humilde sirviente. No hace falta que os fijéis mucho en mí. Ay, qué pip.
Sí. Tengo muchas cosas que hacer en la cocina. Adiós. Soc en Talce i soc el cuiner en cap del banquet de la boda de noces d'Evian. Hola, soy Umbar y soy el escolta y protector de los mercaderes que están en este puesto, que ahora mismo no están. Hola, sóc en Vicenç Laboràgine i sóc un... Jo he après les arts de curar a la guerra, seguint a la soldadesca i al poble. A mi els nobles i els clergues m'interessen poc o gens. De fet, vull la seva desaparició. Però la meva missió és curar a qui ho necessiti, independentment d'on vingui. Això sí, els rics s'ho hauran de pagar molt. Soy Whifflin, un hombre de aventurero, que he venido por aquí y había trabajo, soy guardia y no voy a entrar a ningún sitio. Yo trabajaré por el bien y si el mal es el malo, entonces trabajaremos lo que sea necesario y me cobraré las recompensas necesarias. Mi nombre es Joret Ibion, soy el duque de Ibion. Mi deber aquí es proteger a todos sobre cualquier asesinato o muerte de cualquier otro individuo y mi misión es casarme con el amor de mi vida, la cual es mi prometida, y sobre todo arreglar como duque los nuevos impuestos, los cuales nos beneficiarán para el nuevo deber nuestro, que es volver a hacer el gran reino, el cual es juntarlo de nuevo, y gracias a nuestros nuevos aliados intentaremos conseguirlo, y con nuevas alianzas y promesas podremos intentar llegar a un acuerdo y fusionar otra vez el gran reino. Hola, soy Zarina Bakarian, soy parte de la comitiva del Conde Olaf en Aquapira y hemos venido aquí para ver qué nos depara la aventura. Entonces, ¿cuál era tu objetivo? ¿Quién eras? A ver, yo era Carles Felmore, espera, no sé, sí. Y mi objetivo literalmente era solo ir con Lady Tyrat, o como se diga, es que ya no sé cómo se dice. Y ya está, era ese mi objetivo, ir con ella. ¿Y al final qué acabaste? Al final ha acabado siendo todo un caos, todo que me voy para allá, que me voy allá matándose como hoyo, y yo al final he dicho, ¿sabes qué? No voy a estar como una puta cabra, me voy a quedar en la prisión y ya está. Porque es que, y ¿sabes lo peor? Que sigo vivo. Así que me ha funcionado, los que se han ido están muertos. Menos la señorita. Bueno, sigues vivo. Sigo vivo. Ya. Pues yo era Bardel Chanson, me dedicaba, bueno, era de Castor. Mi objetivo era volver a que existiera la nación de Castor, para que volver a renacer. No lo he podido cumplir, porque entre medio del rol, pues bueno, nos hemos metido en un montón de roles, un montón de cosas. También estaba con la compañía, y por eso hemos hecho conciertos y tal, pero del tema de Castor no lo hemos podido conseguir porque al final no hemos conseguido contactos suficientes, bueno, hemos podido hablar y tal, y luego también tiramos dentro del juego un objetivo que era explotar la iglesia. Pero en mitad de la parte tenemos el objetivo de explotar la iglesia, pero como tal no lo podía hacer del todo, bueno, a ver, lo he planeado, pero la chica quien lo ha hecho sin mí, porque a mí me ha puesto la presión, porque también me he puesto con el gremio de ramadería y tal, y hemos hecho un scratch a base y me han puesto justo en la presión. Resumen, que no podía completar mi objetivo, pero que bueno, que he hecho como un montón de objetivos aquí y un montón de cosas, y bueno, me ha encantado. Muy guapo el rol, pero muy guapo, por eso yo muy bien, la verdad. ¿Y tú quién eres? ¿Qué has hecho? D'Antarian Miles, el portaveu del sindicat de grangers ramaders d'Ibion. El meu objectiu era aconseguir afiliats i aconseguir que el sindicat cobrés suficient suport per part del poble com perquè fos acceptat a la societat. Al final sí ha estat acceptat a la societat i pels pèls aconseguim abolir les classes. I quasi. Però? Segueixo, diu? Doncs soc Gerard, el meu personatge era Donny Polkion, un lladregot que està intentant reformar-se i que ve de l'antigua Castur, ara completament destruïda pels bàrbars. Llavors, els meus objectius eren... Jo estava de part dels mercants de Cunningham, que era una organització que volia acabar amb Lady Tyrat per assassinar a l'anterior rei del Gran Regne. Llavors, per llevar a fi a aquest pla,
el que em van encomanar era infiltrar-me dins de l'equip de tiraires, i quan em vaig infiltrar em van dir que em tenia que infiltrar en un altre equip, el de gremi de Ragnar. Llavors, el meu objectiu ha sigut recaptar la major informació que pugui cap als dos equips, sin que ningú tinguessi unes sospetes 100% segures contra mi, i llavors més o menys ho he acabat aconseguint. Ja el gremi de Ragnar sí que ha sospitat una mica de mi, però l'equip de Lady Trade no ha sospitat res. Llavors, quan finalment he aconseguit delatar que Lady Trade era una assassina, doncs s'ha escapat de la presó i hem anat a buscar-la. El meu capità l'estava buscant, llavors jo estava buscant per una altra zona i m'han arribat uns guàrdies, bàsicament cridant el nom del meu capità, i jo, com servent, per així dir-ho, com bon aliat, doncs bàsicament el que he fet és anar detrás dels guàrdies i anar-me corrent. Els he punxat amb el ganivet i m'he anat corrent. I finalment, doncs, amagant-nos una mica de mentre buscàvem a Lady Trade per veure si la trobàvem, no l'hem aconseguit trobar. Jo pensava que sí, però després es va escapar i finalment doncs Lady Trade es va escapar, però mínim hem aconseguit fer que tothom s'enteri de que ella és l'assassina del rei. I què t'ha semblat? Pues és el meu primer rol, m'ha semblat una mica estressant perquè ja era el primer rol i ja estava en 3 equips i en 2 d'ells estava infiltrat. I estava tota l'estona pensant, és que hem delataré jo sol tota l'estona i al final he acabat viu i més o menys he acabat complint l'objectiu, aunque no ha sigut complert al 100%, ja que l'objectiu era també com matar-la. Però això últim no s'ha pogut, però bueno. Vale. Gràcies. Bé, jo en aquesta partida se'm coneixia com a Duke Cunningham, realment sóc en Sir de Legrim, també de la primera part d'Intrigues a la Cort. I bé, en aquesta ocasió jo venia d'infiltrat, de fet tenia una paradeta de llimones que era pura tapadera, i jo estava conspirant amb tothom. És a dir, de part del Duke d'Evian jo anava contra tothom. Tenia infiltrats a tot arreu. I, de fet, gràcies a aquest penjoll, hi havia gent que em coneixeria i no ho ha fet perquè és penjoll de l'oblit, per tant, ha sigut un gran objecte que he tingut en aquesta partida per complir els meus objectius. Entre els meus objectius hi havia acabar amb Hércules Vulcanus, que ha caigut, i acabar amb Lady Trade. Lady Trade l'hem empresonat, ha escapat, ha aconseguit escapar per altres esmenes, però lo important és que l'hem neutralitzat. Així que podem dir que el meu paper en el grup, a la partida, ha estat satisfactori. Vale, què t'ha semblat el rol? Una meravella, com sempre. És a dir, ja vaig participar a la primera edició i ara amb aquesta segona, i si es fa una tercera, pues evidentment també hi participaré. Vale, gràcies. Hola, ¿qué tal? Soy Dulcinea, así era mi personaje, era NPC y bueno, fue mi primera vez y la verdad que muy gracioso porque he robado, casi me cortan los dedos, pero salí ilesa, me reí, la pasé súper bien, la verdad que no pensé que la iba a pasar así tan bien. Y la verdad que todos se tomaron el personaje y su rol increíblemente bien, así que muchas gracias, la pasé genial. Vale. ¿Y cómo ha ido todo? Correcto, esto, ¿no? Adelante. Yo soy Edward Luther Fitzgerald, ministro de Economía de Evian. Mis objetivos eran que las bodas salieran bien, que Evian saliera bien y que todo saliera lo mejor posible. Nadie ha muerto, los duques se han casado, el gremio de Ragnar tal vez está un poquito tocado. Yo creo que no ha salido mal. Podría haber salido mejor, pero no ha salido mal. Entonces, pichi picha, ¿no? Pichi picha, pero vamos bien. Bien, bien, bien. Entonces, ¿tú has sido...? ¿Ya? Sí. Bien. Soy Einar Longhorn, soy un vikingo procedente de las tierras del norte.
y pertenecía al gremio de Ragnar Rogner. Mi objetivo era protegerle y a la vez intentar saber más de lo que pasó con Balrog, ya que se supone que su cuerpo desapareció. Al final he traicionado a mi gremio para unirme a Balrog en un frente de liberación para unificar de nuevo a los bárbaros, y nos hemos unido al duque en la batalla para buscar a Lady Pidaith. Maravilloso. Hola, yo he hecho de Cel, pero en realidad era Artus. Mi objetivo básicamente era deshacerme de la regente de Valimar. En parte lo he conseguido. Otro objetivo era destruir las gemas, eso no lo he conseguido. Y bueno, proteger a Arturia, mi hermana, que eso también lo he conseguido. La cosa es, he estado básicamente desde las sombras tramando el plan perfecto para que la regente de Valimar, Lady Tyrell, confesara todos los crímenes que ha hecho. Y al final funcionó. Básicamente estuve junto al conde de Aquapaira, Duke, que en realidad era el hermano de la regente de Valimar, y eso sí, solo con ellos dos. Y hemos planeado eso. Y al final, bueno, adiós, regente. I el rol, què t'ha semblat? Maravilloso. Una risa, como todos. Sí, sí. Vale. Todos son geniales, de aquí. Ja. Soc Evangeline Cardio i feia el rol de serventa i cuinera a les cuines d'Evian i també a la taverna. I doncs els meus objectius eren fer el menjar, que tothom estigui content i bàsicament que protegia el duc. I doncs bé, estic viva i res, jo no tenia res d'aliances ni res. I el rol, què t'ha semblat? El rol m'ha semblat una passada, mirant des del principi que jo anava a ser NPC i al final, com una persona no va poder venir, m'ha ascendit a un personatge, doncs genial, m'ho he passat superbé. Hola, soy Feigir, guarda de Albion. He sido leal al conde y me voy con la mente limpia. ¿Qué te ha sembrado o qué es pasado? Ha sido mi primera vez haciendo LARP, ha sido una experiencia muy guapa y no creo que sea tan fácil encontrar algo que lo iguale, tan siquiera por ahí. Y ya está, vale. ¿Por qué no enterramos por ti? Vale, jo he interpretat a Guillem de Poitiers. Guillem de Poitiers és el cap de família dels artistes de Caeda. Som artistes itinerants que ens han contractat Ingun per animar una miqueta tota la festa. Ens hem preparat diverses actuacions i hem contractat a un parell d'artistes, dels quals un ens ha sortit granota, perquè ens ha traït en l'últim moment i ha intentat acabar amb la nostra interpretació, però l'hem fotut fora. Dintre dels meus objectius estaven, a part de que tothom conegués la nostra companyia, he anat parlant amb els regents possibles per aconseguir contractes per futures actuacions. Ens hem forrat, hem tingut molta pasta i això hem salvat a la Ingun, que ens hem escapat amb ella per salvar-la. Ya está. Soy Gunther van Clausen. Mi objetivo era que el conde Olaf siguiera con vida para que yo siguiera viviendo en su palacio. Mi otro objetivo era recuperar mi maestría musical, cosa que no he podido hablar con el cirujano en ningún momento. Mi otro objetivo era el FAP. El FAP hice un boicot de la obra, lo cual me ha salido bien, entonces he ganado rango en el FAP. Mi otro objetivo era conseguir el corazón de una maga, que no llegué a conseguir en ningún momento, así que estoy un poco en bajona. Pero por el resto sigo vivo y ha sido una velada interesante. Así que ahí seguimos. Maravilloso. Bien, ¿y tú quién eras? ¿Cuál era tu objetivo? Era Harun solo, el nuevo objetivo era que no sepan que era corrupta y ya está, y guanyar en eso. Corrupta de bon? Corrupta de feta secrets o feta hoy, que no he visto nada. ¿Y per qui se suposa que treballaves? No treballava per ningú, per el meu propi bé. Això és d'una persona?
yo soy Jason Lanter, mi objetivo era ser el mejor cocinero del mundo, lo cual lo he cumplido, y después también ser rico. Todavía estamos en ello, pero me lo paso muy bien y me ha encantado el rol, así que espero para la próxima. Bueno, pues yo he sido Josun, era simplemente un campesino del sur de Ibión que venía como a intentar buscar trabajo y de repente, ¡bum! O sea, el mismísimo duque me dice, vas a ser guardia. Y he sido guardia. Y bueno, la verdad es que experiencia 10 de 10, no, 11 de 10. O sea, han pasado muchísimas cosas de decir, ostras, pues yo solo quería beber en la taberna a todo, o sea, todo. Bodas, explosiones, sangre, todo. Nada que decir, experiencia de 10. Vale. Ingun, la inventora i la era el duc, i al final el meu objectiu era que la boda fos un èxit. No ha sigut un èxit pacífic, però ens hem casat, llavors l'objectiu estava aconseguit, i també volia ajudar a que Castor ressorgís, i pel que he sentit això passarà, llavors estic contenta amb això també. I el rol m'ha encantat, ho he passat superbé, tant la interacció amb tothom, i pensava que moriria però he aconseguit sobreviure, m'han vingut a rescatar la companyia d'actors i al final he pogut escapar i seguir amb vida. I ja està. Hola, jo he jugat sent la Joana Rens i he sobreviscut! Duia a la taverna i hem recaudat força diners i a més, com a fundadora del FAB, doncs volies fer contactes i estendre la influència i he aconseguit parlar-ne una mica a la duquesa d'Ibion, a Ingun, que m'ha dit que parlarà bé de nosaltres al duc, aviam si és veritat, després de tot el final supertens, i el que sí que he aconseguit, que n'estic molt contenta, és que he enfortit la nostra aliança amb Aquapira i una mica també amb Castor, però sobretot amb Aquapira. El rol m'ha semblat superguai, superxulo, m'ho he passat molt bé. De vegades una mica amb tantes trames estava com què està passant, però realment després anar descobrint què ha passat també era part de la gràcia. O sigui que molt contenta. Entonces, ¿quién eras? Por la de siempre, Lady T-Night. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Pues bien, a ver, mi objetivo era sobre todo sobrevivir, que lo he conseguido. Y las gemas, que esta vez ni las he olido. No sabía dónde mierda estaban, pero me he podido escapar, que es lo que cuenta. Y han descubierto todo. Así que no sé qué va a pasar conmigo. O sea, sí, que tengo que de verdad ahora volverme mala para poder sobrevivir. ¿Acaso no lo eras antes? Bueno, me he portado, ¿Sí? Me he portado. Ah, bueno. No he matado a nadie. No, ni nada. En esta. Ah, en esta, vale. En la otra sí, en la otra todo fue por mi culpa, pero aquí yo no he matado a nadie. Pero Ibion va a caer, porque ha matado a mi amado. Ha matado a Bull, así que vais a arder. Madre mía, la que se viene. Em dic Laurin, era un mercader aventurer, anava a fer el martell per destruir les gemes d'Amoras, i no ho he aconseguit i el rol m'ha paregut molt bé, però també una mica caòtic. Buenas, soy Umbar, pero a través de la trama final me he revelado como Barlock, el unificador de las tribus bárbaras y demás. He conseguido bastantes de mis objetivos porque he llegado a un acuerdo con el duque, en principio me va a ayudar para poder reunificar, si no todas las tribus, la mayoría. He acabado un buen hacer con él, he podido ayudar para que el reino de Aquapira no fuera masacrado por miedos y, ¿cómo se dice?, paradorías que decían. Hemos conseguido evitar un par de veces que unos demonios, que al final no sabemos que eran demonios, los enterradores eran demonios, consiguieron hacer el martillo de Amorat. Si lo hubieran hecho, lo hubieran liado pardísima, porque no sabíamos de que las gemas no tienen que estar juntas tan juntas, sino que luego pueden estar simplemente cerca, así que menos mal que hemos tocado los boletes. Y ¿qué más? Y en general, pues a mí me ha parecido muy bien, aparte de que hemos conseguido muchos objetivos y demás, pues me ha pasado muy bien.
como me dice mi hijo, sí que he sido muy caótico, pero es un caos guay. No te puedes enterar de todo a la vez, es imposible, pero porque pasan muchas cosas a la vez y te enteras de lo que puedes. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien y ha sido pues muy divertido. Yo soy Melaken y soy de la compañía de Kaeda. Mi misión era hacer que nuestra compañía fuera conocida y hacer un favor a Ragnar, que justamente cuando tenía las piedras en la mano no se lo he podido dar porque ha echado por patas, porque tenía todo el mundo en contra y ha decidido huir. Y bueno, al final hemos acabado rescatando a la princesa, nos hemos llevado un tuerto que tenía un cofre del tesoro y nos hemos ido todos por patas. ¿Y qué te ha parecido? Increíble, muy divertido. Nos ha faltado actuaciones, pero bueno. Vale, doncs he sigut el meu primer rol, he fet de NPC, era la Margarita Marginales, habitant d'Ibion, i he subscrit al sindicat d'agricultors i bueno, doncs primer anàvem observant i després m'he anat ficant amb el joc, tot i que era un personatge de relleno, perquè m'ha semblat extremadament divertit. I bueno, lluitant contra la noblesa, doncs hem protagonitzat un parell de revoltes i ha sigut força xulo, m'ha agradat molt, la veritat. Entonces, ¿tú quién has sido? ¿Tenías objetivo? ¿Cómo has acabado? Vale, pues yo soy en Quintillos Montserrat. Ya estoy grabando, ¿no? Sí. Vale, perdón. Soy en Quintillos Montserrat y el meu objectiu com a NPC era prácticamente disfrutar de la ambientación. Me lo he pasado genial y como muerto pues ha sido en la iglesia que me ha acogido a sagrado. Entonces como me ha acogido a sagrado no dejaba pasar a nadie, excepto a civiles y gente no armada. Pero cuando he visto la suma sacerdotisa que llamaba a la puerta, pues obviamente he abierto. Cuando he abierto la suma sacerdotisa me ha empezado a pegar de palos y ha ordenado mi ejecución y he muerto porque la suma sacerdotisa me ha matado en su iglesia. Pero ¿por qué te ha matado? No lo sé, pregúntale a ella. Vale. Hola, soc Nana, feia de guàrdia en el subequip de Ragnar i la veritat és que me ho he passat superbé. Jo era un NPC, però la veritat és que me ho he passat genial perquè he estat improvisant un poquet i al final m'he acabat muntant la meva pròpia trama perquè donat que els personatges de la meva secció no m'han acabat de convèncer de com ho feien. Jo dic, doncs mira, com no m'esteu pagant suficient, me'n vaig a les altres d'Ibion, que m'ho estic passant piruleta. I ahir pues, ho he donat tot i la veritat és que l'experiència era superbé, la gent superimplicada, els atrezos de Déu i bueno, i això, l'ambientació del joc, insuperable, ho recomano a tot el món. Hola, buenos días, soy María Basa, hago el personaje de Nicole Ford. Mis objetivos eran pues trabajar en la panadería y enfrentar mis preocupaciones personales del personaje. Vale. Y ya me lo he pasado bien, ha sido mi primer rol y me ha gustado bastante. Vale. Hola, jo era el Noire Ferram i bueno, era un enterramors que amb els meus dos germans havíem d'intentar fer un ritual satànic perquè ens ho havia manat el nostre mestre. No he intentat posar amb cap Marte, però igualment no sé com ho he fet, que he acabat 4 o 5 cops a la presó. Després he assistit a l'explosió de l'església i bueno, i al final no m'ha aconseguit a fer el martell aquest per tornar a l'inframón i així, tot i que jo no volia, però bueno, i he acabat viu, tot i que el meu germà ha mort. I bueno, ja està. I bueno, el rol està molt bé, al principi també era el meu primer rol i així, però després quan t'he acostumat així està molt bé. Y ya está. Vale. Bueno, soy Roxanne Tarot y bueno, sigo vivo milagrosamente en este rol. Objetivos, bueno, mis objetivos era hacer lo que quisiera Lady Tyrant, o ¿cómo se llama? Ha escapado, pero la han llevado a la cárcel y supongo que sí que se ha cumplido, yo le he dicho todo. He petado la iglesia también, la de Dorian. No era parte del plan, no era parte de los objetivos. Pero ha sido divertido. He ido a la cárcel por eso. He ido bastante a la cárcel, pero he escapado. Me han vuelto a llevar, he vuelto a escapar, casi me matan, me han curado y ahora estoy en escondite. Así no sé qué ha pasado ya más.
El rol, què t'ha semblat? Ah, el rol ha sido de puta madre, la verdad. Ha sido muy divertido, toda la gente bastante bien. En general, se han ido creando más tramas, todo el mundo interactuando. Está bastante bien. Aunque el envenenamiento, no poder comer las cosas porque podían estar envenenados, es un fastidio. Buenas, yo soy el Conde Olaf. Mi objetivo era aquí forjar alianzas para evitar que me consumieran entre Lady Traid y el Duque de Ibión. Al final he logrado hacer alianzas con muchos de los facciones menores para lograr tener nuestro reino independiente. No tenemos planes de hacerle nada malo al Duque de Ibión y ha salido todo bien maravilloso, lo hemos completado con éxito. Entonces al final Aquapaira es un estado independiente, ¿no? Somos un estado independiente y vamos a estar apoyando a la nueva formación de Castur, bajo los líderes de la reina natal de Castur. Maravilloso, ¿y te ha gustado el rol? Sí, me ha gustado muy bien. Perfecto. A esto, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Y cómo has acabado? Ya está. Hola, mi nombre es Horacio de las Torres y pues me lo pasé también que me he quedado afónico. Mi objetivo como tal no tenía uno. Era encontrar una trama, hacer lo que me decían, me han ascendido y todo a comandante, por lo que me siento bastante satisfecho. He sobrevivido, por lo que solo me había faltado matar al que me ha intentado matar, pero por lo demás ha ido de putísima madre. Genial, muchas gràcies. Hola, soc Pallanga Polais, també el meu primer rol. M'ho he passat molt bé, tot i que al principi em costava saber de què anava, he vingut a veure-los venir. He complert el meu objectiu, he de buscar fortuna, he guanyat el Ludus Ludi, 50 euros, vull dir que he fet bastanta fortuna. M'he anat movent fent amics, m'ho he passat bé, no m'he ficat en cap merder perquè sóc un tio pacífic, per tant he sobreviscut. I sóc un aventurer que aquí si hi ha guerra puc marxar a un altre lloc i cap problema. Fins aquí el meu rol, m'ha agradat molt, però ja et dic. Al principi m'ha costat saber de què anava i si no potser hauria pogut entrar en alguna trama més, però m'ho he passat bé, he vengut coses i endavant. Gràcies per la feina. Bueno, entonces tú, ¿quién has sido? ¿Qué has hecho? Jo soc Penique Gus, formava part de l'organisme d'Ibon, com a mà dreta del ministre de la Moneda. Les meves funcions era recaudar diners i fer que la gent no cometés gaires crims. El segon no m'he esforçat gaire perquè ràpidament ja s'ha donat compte que la Guàrdia el volia malament i tenia com a objectiu intentar que Castur tingués a tenir un lloc en el mapa. Ho hem aconseguit? Crec que sí. Ho hem aconseguit tal com volíem al principi? No. Serem una cosa rara? Rara de collons. Però serà un lloc interessant de viure i de visitar? Jo crec que sí, així que us esperem a Castur. Una última cosa. Jo. ¿Te has quitado el parche en algún momento? No, el parche està foradat i això em permet caminar bé, però no m'he tret el parche. És molt divertit perquè moltes vegades la gent se'n fotia a mà esquerra i els tenia que demanar que es fotessin a la dreta perquè si no els veig, o gent que jo em quedava així, em quedava quiet i clar, s'esperaven que em mogués i és un... No veig. No veus per aquí, no, a partir d'aquí ja tinc l'angle mort. Amigo. I és no et veig, així que, bueno, és el que hi ha. Molt bé, molt bé. Buenas, era Roger Ferro. Mi objetivo era invocar un portal para poder traer a todos los demonios del inframundo, tanto Fuku como demonios, elfos, enanos y todas las razas míticas que fueran free. No lo pude conseguir porque tuve un montón de complicaciones. Se me murió de mano, pedí objetos, se me escapó otra, no sabía dónde estaba, un montón de cosas. Y yo era un demonio y no lo pude conseguir, pero estoy vivo yo y mi hermano tonto también, así que estamos igual. O sea, el único que salió vivo fue el hermano listo, ¿no? Muerto, yo perdón. Y mi otro hermano. Y el otro hermano listo murió. Lástima. F. Soy Joaquín, soy de Valencia, he venido a Barcelona a hacer un juego de rol. Mi personaje es Wilding. Mi trama era conseguir toda la información para ayudar a la condesa Wilding. No, Wilding. Vale. Wilding para ayudar a que se salvase. Y también ayudaré para que pueda saber más información. Pero ella me pagaba 4 veces más que cualquiera. Hasta antes del duque. El duque me pagaba 3 veces, pero la condesa esta me pagaba 4 veces. Entonces, el que paga más era yo. Era un personaje también neutral.
no tenía que meterme en ningún lío, pero me metí por ayudar a la condesa y me fui traidor. Lo que digo, me lo he pasado muy bien, la trama me ha gustado, he muerto, pero bueno, eso no es importante, lo importante es que me lo he pasado muy bien aquí. Digo que vengáis todos a jugar la partida porque es una pasada. Es muy trabajador con los trabajadores que están aquí, los másters que saben todo y son geniales. Y son todos muy amables, así que me lo he pasado muy bien. Os recomiendo que vengáis aquí otra vez. Yo era Jormund, mi personaje, su objetivo era conseguir suficiente dinero para comprar una casa. Hemos terminado consiguiendo más de 90 monedas con mi esposa, así que hemos conseguido una casa. Y éramos guardias, los dos. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues diciéndole que la gente comete errores y pues bueno, cobrando de esos errores, ¿no? También había que ofrecer servicios de alguien quiere contactar con alguien. Es un poco complicado acceder a la zona noble. Y finalmente, pues la gente también quiere algo de protección. Protección sobre todo de los guardias, ¿no? Vale. ¿Y el rol que te ha semblat? Muy bien, me ha gustado mucho el rol. La verdad es que la gente súper bien, muy a gusto, todo el mundo dispuesto a rolear. Y el único plus que pondría, para la gente que sí que he visto que se han quedado con ganas de combate, poner algún torneo específico de combate para que puedan desahogar eso. Hola, mi nombre es Alejandro, dentro del rol yo era Rognar, pero mi idea principal era proteger a Mira, ya que yo realmente no era Rognar nunca, yo solamente fui la tapadera siempre y yo estaba esperando a que me mataran a mí básicamente y que ella al final se quedara con todo. Me gustó mucho el rol, creo que me faltó más intensidad como la persona que yo era, pero no puedo ser así es que a próximos roles o una persona más parecida a mí o un tanto diferente. Pero mi nombre real era Samrea, como nunca lo usé, no me recuerdo bien, es Sarrel Home, que yo realmente soy una persona un poquito más buena que lo que venía a ser Rognar, pero nadie lo descubrió. Ara jo era en Cati, alta sacerdotessa de l'església de Dòries al ducat d'Ibion, interina, perquè acabaven d'assassinant a l'altre, i tenia com un porron i mig de missions, n'he aconseguit algunes, altres no, havia d'averiguar qui i com i per què em va donar algú de l'any passat una poció d'amor, ho he averiguat a mitges. Havia de reescriure les escriptures de Dòries, Dòries Forever, s'ha aconseguit. Què més havia de fer i he fet? Havia de... Uah, blancazo total, no me'n recordo. O què no s'ha aconseguit? És igual. No sé, havia de fer moltes coses, he aconseguit la gran majoria. O sigui, Vale. El meu personatge ha liderat l'església, hem tret un que semblava que era un traïdor, així que guai, era el mateix que semblava que era el traïdor l'any passat, els dos havíem sobreviscut i ara només quedo jo. Perquè m'han matat a traïció per l'esquena, ha fet mal, però per sort l'altre que estava a l'església amb mi tenia l'habilitat de medicina, així que he sobreviscut per segon any consecutiu, soc de les poques que han quedat vives i estic supercontenta. I bueno, de com m'ho he passat i tal, sé disfrutar mucho. M'ho he passat molt bé, la veritat. Cuando quieras. Bueno, yo soy Robert Caddock. Yo era lo que era un refugiado de aquí, del reino este de Castur, ¿no? Si no me equivoco. De Castur. De Castur. Refugiado del reino de Castur. Sí. Y bueno, yo tenía mis siguientes objetivos. Uno era de que tenía que conseguir unos planos que tenía la novia del duque, que también ella es una inventora. Ingun, sí. Sí, que luego el segundo objetivo también que tenía era intentar que no descubrieran mi tapadera, porque realmente yo no me llamo así, tengo otro nombre. Y resulta que me he hecho pasar por otra persona. Y luego el tercer objetivo, que también lo he conseguido, que es contactar con la gente esta del otro reino de Blyme, si no me equivoco.
que era para intentar, digamos, o vender los planos y pedir también asilo a ellos, que al final ese objetivo también lo he conseguido. Y si podía conseguir alguna runa de estas arcanas o así, bien, pero bueno, no he podido conseguirlo. Pero los objetivos principales sí que los he hecho todos. Maravilloso, muchas gracias. Vale. Hola, soc el Talfen, el germà gran de 3 germans, els quals la nostra missió era ser enviats del déu dimoni Amoya per aconseguir les 3 gemes i retornar-lo a la vida. El problema? Hi havia molta cosa per fer i no ens hem pogut aclarar entre tots i al final he acabat morint d'una manera una mica graciosa. I bueno, això és una mica el rol. Com el rol ha estat molt guai, sí, en comparació a l'últim, això és un canvi molt brutal i a mi m'ha agradat moltíssim més que l'altre. Llavors, espero poder repetir, tindre una experiència igual o millor i bueno, poder encarnar més personatges igual de divertits i igual de entretenits. Vale, yo era Araelarius, la tarotista. Mis objetivos eran chantajear a la gente y que el duque no se casara, mirar qué tenían los hermanos Fram, que escondían, el Duke Cunningham, que escondía también, que al final supe los secretos de los hermanos Fram y Duke Cunningham, pero no cumplí mi objetivo porque el duque al final me pagó para unirme a él. Entonces, pues nada, pues ganamos como tal. A ver, gané, ni tan mal. ¿Al rol? Y el rol muy bien, me lo he pasado genial en realidad. Yo pensé que iba a estar un poco cortada, pero la verdad es que muy bien, me lo he pasado muy bien, he conocido a gente muy maja y me han tratado todo genial, así que perfecto. Vale, entonces, resumen rápido. ¿Quién eres? ¿Cuál era tu objetivo y si lo has conseguido? Vale. Bueno, soy Ara y hacía de Arturia y bueno, tenía varios objetivos. Y uno de ellos era ayudar a restaurar Castur, otro era ayudar a restaurar también el gremio de los magos, otro era, ¿cómo decirlo? Se me acaba de ir la palabra. No te preocupes, esto se corta. Ya lo sé. Mejorar mis habilidades de medicina y luego tenía otro objetivo que era ayudar a mi hermano encubierto con sus planes, sin que le pasara nada peligroso. En plan, hacerme cargo de que no hiciera cosas estúpidas y se hiciera daño en el proceso. Ese era uno de mis objetivos. Y creo que en general he cumplido bastante todo, excepto el de medicina, que no he hecho absolutamente nada porque tenía que craftear pociones y es que no había manera de encontrar el momento ni el pensamiento de craftear. Pero todo lo demás bastante bien, quiero decir, al final Castur ha resurgido con la promesa también de que el gremio de magos siga creciendo y bueno, la iglesia se ha ido un poco al garete también por el camino y oye mira, me he llevado una gema al final y nada, mi hermano ha salido sano y salvo, así que yo creo que en general 3 de 4 están bastante bien. Maravilloso, no se puede tener todo en la vida. Hola, soy Astrid y mis objetivos eran prosperar con el negocio, pero al final me volví la doncella de la realeza. Estoy viva. I què t'ha semblat el rol? Me he puesto muy al codo del duque y todo lo que sabía de secretos y tal se lo iba contando y al mismo tiempo iba haciendo encargos del duque. Vale, el meu objectiu era guanyar diners i fer jugar la gent. Fer jugar la gent ho he aconseguit amb el Ludus, ja han jugat uns quants, i fer diners també, perquè m'he estalviat de pagar impostos, i per tant no he tingut que pagar impostos i he guanyat molts diners. Per tant, els meus objectius són aconseguits. Com m'he trobat en el rol, bueno, el meu primer rol, i per tant he anat una mica aviam què passa i anar mirant, no m'hi he implicat molt perquè no soc molt expert i per tant he preferit mirar, però m'he passat molt bé. Per tant, ja està bé, veient la gent com jugava i tal, doncs ja m'agrada. Què més? He quedat viu, perquè soc una gent de poble, he ficat en merders, bueno, he fet una ocupació, però m'he quedat darrere, i res més, per la resta, superbé. Merci.